Lágrimas, esperanza y mensajes de agradecimiento se mezclan entre decenas de miles de personas que desde este miércoles se despiden del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Largas colas de fieles para despedirse del Papa en la Basílica de San Pedro. El ataúd yace frente al altar, casi a ras de tierra, en una plataforma de madera. Los restos del pontífice permanecerán expuestos durante 3 días. El presidente estadounidense Donald Trump acusa a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de poner en peligro un acuerdo de paz. Con sus declaraciones, Zelensky se niega a reconocer a Crimea como territorio ruso. Sobre el terreno de guerra, un ataque ruso con drones en el sureste de Ucrania deja al menos 9 muertos y más de 30 heridos. En Guatemala, la Fiscalía acusa al viceministro de Desarrollo, Luis Pacheco, de terrorismo y sedición por ser supuestamente responsable, junto a otras 4 personas, de actos violentos cometidos durante las protestas de 2023. El presidente Arévalo califica la detención de ataque contra la democracia. Enseguida ampliamos. Una gran multitud de fieles acude a dar su último adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su cuerpo yace en la basílica, que ha abierto sus puertas al público durante los próximos 3 días. El ataúd fue trasladado esta mañana desde la capilla de la residencia de Santa Marta, a escasos metros de San Pedro, de acuerdo a un ritual funerario más sencillo modificado por el propio Francisco. Rompiendo con la tradición, el pontífice no será enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor, más modesta. Al funeral, que tendrá lugar este sábado, acudirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Nuestro enviado especial a la Ciudad del Vaticano, Johan Ramírez, ha recogido algunas impresiones de los fieles que se han acercado a rendir tributo al Papa. Miles de personas aguardan para ingresar en la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Los tiempos de espera son impredecibles, pero eso no desalienta a Ana Ruth Almendares, esta salvadoreña que ruega porque ahora el Papa haga un milagro por su país. Estoy dispuesta a esperar 2, 3, 4, 5, 6 horas para ir a darle el último adiós al Papa Francisco. Para ella es una ocasión única de ver por última vez a un hombre que considera extraordinario. Es un papa realmente que vino a brindar la fe que muchos feligreses habían perdido. Por eso yo digo que es el papa de la fe. Para otros, el legado de Francisco es algo que aplicarán a su vida cotidiana. Me enseñó a soñar mucho. La verdad es que siempre habló de los sueños, de seguir los sueños, y eso es lo que yo en mi vida personal lo voy a hacer. Los controles de seguridad se han reforzado en los ingresos de la Plaza de San Pedro y otras partes de Roma. Se espera la llegada de cientos de miles de fieles. Tras varias horas de espera bajo el sol, algunos han logrado rendir tributo al pontífice. Como ciudadana argentina, para mí fue muy emocionante poder estar hoy acá para despedir al Papa Francisco. Es algo triste porque el Papa era muy inclusivo, la verdad vino a cambiar muchas cosas en la Iglesia y sí se va a extrañar la ideología que él tenía. Esperemos que el siguiente Papa pues dé continuidad al trabajo que hizo Francisco. Precisamente sus ideas de cambio y su activismo por causas sociales lo convirtieron también en una figura incómoda. Para Fernando Morales, la obra de Jorge Bergoglio trasciende los muros de la Iglesia. El Papa Francisco fue una inspiración no solo porque intentó de acercar la Iglesia a los pobres, sino porque también se convirtió él mismo en un activista contra el trabajo infantil, algo muy serio porque hay decenas de millones de niños que son explotados por empresas, y el Papa incluso denunció un poco a la prensa, reclamándoles que no tuvieran miedo y que la prensa hiciera lo propio para denunciar el trabajo infantil en las empresas. El flujo de visitantes no se detiene en la Ciudad del Vaticano, que se prepara para unos funerales de Estado multitudinarios. Unos actos que abrirán la puerta a un nuevo capítulo en la historia del catolicismo. Y antes de nuestro informativo le pedíamos a nuestro enviado especial, Johan Ramírez, que nos acercara un poco más a ese ambiente que se respira estos días en Ciudad del Vaticano y en Roma.
Así es, Ana, un gusto saludarte. Esta mañana fueron depositados aquí en la Basílica de San Pedro, que está a mis espaldas, los restos mortales del Papa Francisco, y desde entonces se abrieron las puertas para que los fieles pudieran ingresar y despedirse de él por última vez. A partir de ese momento no ha parado el río de gente. Ana, han sido miles y miles de personas las que han desfilado por esta plaza durante esta tarde. He conversado con muchas personas en este día y algunas incluso han esperado hasta 4 o 5 horas para poder ingresar y durante apenas unos segundos poder despedirse del Papa Francisco. Y esa marea de gente está todavía lejos de terminar, y es que en las calles aledañas aquí a la Ciudad del Vaticano todavía hay muchísima gente llegando. La capilla ardiente estará abierta durante 3 días para que los fieles puedan ingresar. Pero más allá de esta imagen, que es la que hoy acapara los titulares en el mundo, Ana, están ocurriendo otras cosas, y es que la congregación cardenalicia se ha reunido hoy por segunda vez, y es básicamente una reunión en la que los cardenales que ya están acá en la ciudad de Roma se juntan para conocerse y para comenzar a establecer alianzas de cara a lo que será el cónclave. De manera que detrás de estos grandes muros de piedra del Vaticano están ocurriendo unas cosas en estos momentos, Ana, que tendrán una influencia definitiva en lo que será la Iglesia Católica en el futuro. Era nuestro enviado especial a la Ciudad del Vaticano, Johan Ramírez. Cambiamos de tema, pero es otro de nuestros temas de titulares, esas negociaciones sobre la paz en Ucrania que continúan. Según el medio estadounidense Axios, la oferta final que Donald Trump ha hecho para lograr la paz en Ucrania incluye el reconocimiento estadounidense de Crimea como parte de Rusia y el reconocimiento del control ruso de casi todas las áreas ocupadas desde la invasión de 2022. Esto mientras Rusia sigue atacando infraestructuras civiles. Un ataque con dron, por ejemplo, alcanzó un autobús en Marhanets este miércoles, cerca de la línea de frente en el sureste del país, matando al menos a 9 personas, según Kiev, e hiriendo a otras 30. Fue uno de los numerosos ataques rusos antes de una reunión celebrada en Londres de representantes occidentales para coordinar los esfuerzos de paz y donde, al parecer, se han hecho algunos progresos. Esa propuesta de Trump requiere concesiones importantes por parte del presidente ucraniano, quien de momento mantiene su negativa al plan. Trump, pero volvió a endurecer ese tono frente a Zelensky al acusarlo de dificultar un acuerdo de paz. Vamos a escuchar las declaraciones previas de Volodymyr Zelensky. Cuando hablamos de Crimea, de nuestros territorios soberanos, entramos en el formato que quiere Rusia, una prolongación de la guerra, porque no será posible llegar rápidamente a un acuerdo. Ucrania no reconoce legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada que discutir, no está en nuestra Constitución. Es nuestro territorio, es del pueblo de Ucrania. No podemos simplemente decir, ¿por qué no? Eso no va a pasar. Y mientras el secretario de Estado Marco Rubio cancelaba su participación en esa mencionada conversación con la Unión Europea que tiene lugar esta semana en Londres, medios estadounidenses aseguraban que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunirá con Vladimir Putin este viernes. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que su país podría retirarse de la guerra en Ucrania si Kiev y Moscú no logran alcanzar un acuerdo. En declaraciones a periodistas, Vance dijo que Washington había elaborado una propuesta explícita para Rusia y Ucrania y que ya es hora de que ambas partes la acepten. Estados Unidos propone una oferta final de paz para Ucrania. José Díaz Briceño en Washington. ¿Cómo interpretamos esa oferta final y los comentarios que acabamos de escuchar del vicepresidente estadounidense Vance? ¿Hasta qué punto es creíble o no esa amenaza de estos últimos días de Estados Unidos de querer abandonar la mediación si no se logra ya un acuerdo? Altamente creíble, porque estos comentarios de Vance y antes también del secretario de Estado Marco Rubio nos regresan a la misma posición que el propio presidente Trump ya tenía a finales de febrero cuando recibió al presidente Zelensky en la Casa Blanca y que le exigió que no tenía las cartas posibles para establecer sus condiciones para dar fin a un conflicto con condiciones que beneficiaran a Ucrania. Para el presidente Trump la paciencia se está acabando y a pesar
incluso de que la decisión fuera distinta, también es cierto que lo que se está agotando es la ayuda militar que Estados Unidos aprobó en 2024, alrededor de 90 mil millones de dólares, que poco a poco se han ido dispersando. Si el Congreso estadounidense, con mayoría republicana controlada por Trump, no aporta más dinero, efectivamente al final los fondos terminarán y el apoyo estadounidense pues cesará. Es por eso que también la posición retórica coincide con lo que se está viendo en el punto de los fondos. La pregunta aquí es, ¿estará Europa decidida a otorgar esa ayuda que eventualmente Estados Unidos podría negar? De tapar ese agujero financiero, dices, ¿no? Vamos a ver, en su primera presidencia, José, Trump defendía la integridad territorial de Ucrania ante la toma de Crimea por parte de Rusia. ¿Cómo se justifica ahora este cambio de postura? Hay tres puntos importantes aquí. Por un lado, la conquista del poder en la Casa Blanca de un grupo considerado como populista nacionalista al interior del Partido Republicano. En la primera presidencia de Trump todavía existían republicanos tradicionales que estaban en puestos claves como el Consejo de Seguridad Nacional, y hoy mismo, tanto en el secretario de Estado como el consejero de Seguridad Nacional tenían posiciones antirrusas en general, y ahora se han convertido a ser críticos de Ucrania. Esto muestra una transformación del Partido Republicano y que está sólidamente atrás de Trump. También no podemos dejar de lado la afinidad histórica, la rusofilia que ha tenido el presidente Trump históricamente, y la admiración que tiene por líderes fuertes como el propio Vladimir Putin. Y por último, también hay que decir, hay una urgencia aquí política por parte del presidente Trump para dar un golpe y tener un acuerdo en política exterior, un logro que pueda presumir, pues se está complicando su presidencia, particularmente en el área económica. José, muchísimas gracias por ponernos también en contexto las novedades que están llegando. José Díaz Briceño en Washington, un saludo, gracias. Y la actualidad también nos lleva este miércoles a Guatemala, donde la policía detuvo al viceministro de Desarrollo Sostenible y líder indígena Luis Pacheco, acusado por la Fiscalía de terrorismo, asociación ilícita y obstrucción de la justicia. Pacheco encabezó en 2023 las manifestaciones para defender la victoria electoral del actual presidente Bernardo Arévalo y en contra de la aún hoy fiscal general Consuelo Porra, que intentó entonces desconocer la victoria del Partido Progresista Movimiento Semilla. Durante más de 100 días, miles de guatemaltecos protestaron para exigir la denuncia de Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea al considerarla corrupta y antidemocrática. El presidente Arévalo, a quien imágenes de archivo, dijo hoy que la detención de Pacheco es un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica que tuvo lugar en ese momento. Bueno, ¿qué más detalles conocemos sobre esas acusaciones de terrorismo y sedición contra el viceministro Luis Pacheco y otros líderes indígenas? Hablamos con el analista político Luis Miguel Reyes en Ciudad de Guatemala. Luis, ¿qué pruebas ha presentado la Fiscalía concretas para sustentar esas acusaciones de actos violentos de Pacheco y otros líderes? Bueno, de momento no han presentado ninguna prueba y el caso está en lo que ellos llaman bajo reserva. Y este ha sido una estrategia que el Ministerio Público ha utilizado en estos casos de criminalización para evitar dar información a los medios de comunicación y a la población en general sobre estos casos. Estos casos de criminalización, hay que decirlos, este no es el primero, el del señor Pacheco no es el primero, hay varios ya que se han dado a lo largo de este año y meses que tenemos de este gobierno. Hay que decirlo, muchos de esos casos, o la mayoría, todos esos casos son espurios, porque el Ministerio Público de Guatemala actualmente está tomado por una organización criminal que se ha dedicado a intentar desconocer el resultado de las elecciones y además ha criminalizado a personas cercanas a este gobierno. Es lo que precisamente dice también el presidente Bernardo Arévalo, que además habló de un ataque contra la democracia. ¿Cómo valorar todo esto? ¿Está la fiscal socavando la democracia guatemalteca? Totalmente. La fiscal ha socavado la democracia guatemalteca desde el momento en el que puso un pie en el Ministerio Público. Ella llegó a esa oficina del Ministerio Público con la misión de echar a andar atrás el proceso de lucha contra la corrupción que se había dado en Guatemala desde el año 2014 y 2015.
y, digamos, ha logrado exitosamente echar marcha atrás. Han desestimado o votado la mayoría de casos que se presentaron en esos años en contra de personas que estaban acusadas por corrupción. Y luego, digamos, eso fue mucho antes de que tuviéramos al presidente Arévalo y al partido Semilla como una opción electoral. Y luego, finalmente, cuando eso sucedió, digamos, cuando el partido Semilla da la sorpresa de llegar a ganar una elección, el Ministerio Público se ha dedicado a socavar la democracia y, como decía, intentando desconocer los resultados del proceso electoral y criminalizando a personas no solo del partido Semilla o cercanas al presidente Arévalo y al gobierno, sino también del mismo Tribunal Supremo Electoral y otras personas que, digamos, de una forma u otra participaron del proceso electoral. Luis Miguel Reyes, lamentablemente lo tenemos que dejar ahí, pero seguiremos ampliando este tema porque nos seguirá acompañando sin duda. Muchísimas gracias en Ciudad de Guatemala. Es un gusto y gracias por la atención a los problemas de mi país. Seguimos en América Latina, pero hablamos de otras cosas con Belén. Bienvenida a la economía, Belén. Gracias, Ana. Sí, vamos con datos económicos y es que América Latina será la región con menor crecimiento económico en 2025. Así lo alerta el Banco Mundial este miércoles con la publicación de su último informe. La cifra estimada pasa de un 2,5 a un 2,1%. El motivo es el clima de inseguridad creciente en todo el mundo que obliga a las regiones a adaptarse. La organización expresa preocupación por las tensiones comerciales provocadas por los aranceles. Los pronósticos para las dos mayores economías de la región, Brasil y México, también se revisaron a la baja. Según el Banco Mundial, Brasil tendrá que conformarse con crecer un 1,8%, mientras que México no experimentará crecimiento alguno. Argentina, sin embargo, obtiene el mejor pronóstico con un incremento del PIB del 5,5%. La receta del Banco Mundial para la región es clara: mejorar la infraestructura, modernizar la fiscalidad, fortalecer la educación y actualizar los marcos regulatorios. Solo así se podrá atraer inversión, generar empleo de calidad y reactivar el crecimiento, según subraya el organismo. Conectamos ahora mismo con nuestra analista Ana Nieto en Nueva York para comentar estos datos del informe del Banco Mundial. Ana, los aranceles y la incertidumbre golpean a todas las economías, pero ¿por qué América Latina es la región más vulnerable? Pues porque además de las restricciones en el comercio, el Banco Mundial rebaja un 0,4 la previsión por el retraso de las rebajas de las tasas de interés en países desarrollados, notablemente Estados Unidos. También por el crecimiento menor de China, que juega un papel de inversión bastante relevante en la región. Y también, por último, por el recorte de la asistencia al desarrollo por parte de Estados Unidos. El Banco Mundial, no obstante, no es tan pesimista como el Fondo Monetario Internacional con la situación de México y no piensa que pueda haber esta contracción del 0,3% que ayer previó este organismo. Argentina sí que consigue crecer un 5,5%. Se recuerda que alcanzó un acuerdo con el FMI para 20.000 millones de dólares en préstamos. Al igual que hiciera ayer el Fondo Monetario Internacional, se ha señalado que la inversión no es muy fuerte y los gastos de los gobiernos preocupan porque las tasas de deuda sobre producto han pasado del 59% en 2019 a por encima del 63,3%. Y Ana, este miércoles ha hablado el secretario del Tesoro sobre el FMI y el Banco Mundial y el mensaje es que estas instituciones tienen que renovarse. ¿Cuál es el detalle de esta intervención? Sí, en un discurso en el Instituto de Finanzas Internacionales, Scott Bessent ha dicho que pese a que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon para crear estabilidad y equilibrio, lo que él ve es desequilibrios y unas organizaciones que además se han extralimitado en su cometido. Tras asegurar que America First, América primero, no es America alone, América en solitario, Bessent ha recriminado el desbalance comercial y la necesidad de Estados Unidos de reequilibrarlo. China en particular es el país que más necesita ese reequilibrio, de acuerdo con Bessent, un día después de que este mismo secretario del Tesoro admitiera que los aranceles en este país son insostenibles. También se quejó de que el mundo tiene una dependencia muy grande de la demanda de Estados Unidos. Bessent ha dicho que hay que hacer que el FMI vuelva a ser el FMI de nuevo. Y sus recetas pasan porque estas instituciones dejen de usar recursos del trabajo para mitigar el cambio climático,
climático, cuestiones de género y otros temas sociales que Estados Unidos ya ha eliminado de su agenda. Muchas gracias, Ana Nieto, por estas aclaraciones. Varapalo de Bruselas a las tecnológicas, y es que la Comisión Europea multa con 700 millones de euros a los gigantes digitales Apple y Meta. La sanción se produce en plenas negociaciones con Estados Unidos para tratar de encontrar una solución a la guerra comercial. Apple recibe una multa de 500 millones y Meta de 200 millones de euros por violar reglas antimonopolio. Se trata de las primeras sanciones aplicadas por la Comisión bajo la Ley de Mercados Digitales, que entró en vigor el año pasado, y son inferiores a la multa máxima que permite la normativa. Apple y Meta tienen ahora un plazo de 60 días para realizar cambios en sus servicios. La sanción puede ser recurrida ante los tribunales. La Casa Blanca, por su parte, ya ha respondido y dice que estas multas son una forma de extorsión económica que Estados Unidos no tolerará. Hasta aquí estos datos económicos, pero seguimos con más cosas, Ana, que contarles. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, exigió a Hamás que libere a los 59 rehenes israelíes que aún siguen en su poder. En un duro discurso, Abbas instó a la organización islamista a entregar el control de la Franja de Gaza y sus armas a la ANP, que preside Abbas. En la apertura del Consejo Central Palestino celebrado en Ramallah, Abbas también acusó a Hamás, considerada organización terrorista por varios países, de haber infligido graves daños a la causa palestina desde que la milicia islamista tomó el control de Gaza en 2007. Afirmó que con sus acciones, en especial la toma de rehenes, han dado excusas y una justificación a Israel para cometer crímenes en la franja. Abbas también exigió a Israel poner fin a la guerra y retirar todas sus tropas. Hamás tiene que poner fin a su control de la Franja de Gaza, entregar la franja y sus asuntos en su totalidad y también entregar las armas a la Autoridad Nacional Palestina. Ningún Estado que se respete a sí mismo tiene dos fuentes de armamento. Las consecuencias de todas estas acciones de Hamás han sido la agresión, la destrucción y el cierre de cualquier perspectiva de futuro para nuestro pueblo. Estamos siendo testigos de ello. Claro mensaje, el del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Maya Siminovich, en Tel Aviv. Maya, ¿qué tal? Bienvenida. No es habitual, creo, no sé si me equivoco, escuchar a Abbas pronunciarse con tanta contundencia y dirigirse directamente a Hamás. ¿Por qué ahora y cuál es su intención? Hola, Ana. En realidad, Abbas sí que ha interpelado a Hamás en otras ocasiones a lo largo de la guerra en los últimos tiempos, en realidad pidiendo que suelten a los rehenes. Lo que no lo había hecho es con este tono. No solamente fue muy contundente en su gestualidad, sino que también los llamó hijos de perro, algo que es lo que ha sorprendido más a los medios aquí, es de lo peorcito que se le puede llamar a alguien por esta región. ¿Y por qué ahora? Seguramente con este lenguaje precisamente está tratando de llamar la atención, tal vez, a esa parte del mundo dirigida por Trump, en la que este lenguaje campechano y duro significa otras cosas. Está en un lugar político en el que ha llevado a cabo varias acciones antiterroristas contra Hamás y Yihad Islámica en Cisjordania y se está posicionando como un posible gobernante de después de la guerra de Gaza, en caso de que alguien piense y esté planificando qué es lo que va a pasar después de esta guerra casi eterna, cosa que no está sucediendo. Y en realidad se sospecha que Abbas no tiene mucha influencia, desde luego no entre los israelíes, que lo han arrinconado hace mucho tiempo, tampoco entre los palestinos. Es la opción menos favorita de todas las favoritas. Jamás no es un favorito, pero tampoco lo es Abbas. Tal vez lo que sí que tenga más impacto en estos días es lo que ha pasado hoy, que en Jordania han sido prohibidos el movimiento de la hermandad musulmana, y de esa brecha salió Hamás, y que esto esté sucediendo aquí en la región puede ser un acorralamiento a Hamás. Era la periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv. Más cosas. El gobierno de la India confirmó este miércoles la muerte de 25 ciudadanos indios y un ciudadano nepalí en el ataque armado en una popular zona de montaña de la región de Cachemira, controlada por Nueva Delhi. El gobierno nacionalista hindú dice que responderá con prontitud y contundencia, afirmando que los responsables recibirán una respuesta inequívoca. La India cerró las fronteras con Pakistán, endureció las relaciones diplomáticas, mientras investiga si las autoridades de este país fueron responsables del ataque. El ministro del Interior de la India da el último adiós a las víctimas del que se considera el peor atentado en casi 2 décadas. Todos los muertos menos uno eran indios. Visitaban Cachemira como turistas. También falleció un nepalí.
Sus muertes han causado dolor y mucho miedo. Estamos muy asustados. Queremos volver a casa ahora mismo, pero la verdad es que no sabemos cuándo podremos irnos. El lugar del atentado, de gran belleza natural, es ahora escenario de una extraordinaria persecución. Al parecer, los autores salieron de un bosque y abrieron fuego contra las víctimas, que contemplaban el paisaje desde un prado. La gente empezó a correr, intentamos averiguar qué había pasado y cuando preguntamos nos enteramos de que hubo disparos ahí arriba. Nos lo dijeron los turistas. Mi cliente me dijo que oyeron un disparo y empezaron a correr. Algunos corrían descalzos y otros iban a caballo. Cachemira lleva décadas azotada por la violencia. En 1989 estalló un movimiento insurgente contra la India. La zona está dividida entre India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría islámica, y los dos países reivindican el territorio. Decenas de miles de personas han muerto a lo largo de los años en el conflicto, pero son raros los ataques contra turistas como el que tuvo lugar en Pahalgam. De hecho, el gobierno de Nueva Delhi reivindicó en varias ocasiones el éxito del turismo como una señal de la vuelta a la normalidad de Cachemira, tras revocar el estatus semiautónomo de la región en 2019. Pero ahora los visitantes abandonan el lugar, atemorizados y huyendo de la violencia. Una muestra de la magnitud de la crisis es que el primer ministro, Narendra Modi, interrumpió un viaje al extranjero y prometió llevar a los atacantes ante la justicia. India suele culpar a su archienemigo Pakistán de apoyar a los terroristas en Cachemira, pero Islamabad niega tales acusaciones. Esta vez ha dado el pésame a las familias de las víctimas. Pero a medida que las acusaciones se multiplican y la ira crece, muchos temen que el ataque del martes tenga repercusiones. Terminamos en Costa Rica, donde el volcán Poás volvió a entrar en erupción este miércoles en el centro del país. Se registraron 2 pulsos eruptivos, el primero de los cuales expulsó ceniza de hasta unos 3 kilómetros de altura, lo que obligó a desviar varios vuelos. Se trata de las últimas de una serie de erupciones que se suceden desde hace varias semanas ya. El Parque Nacional Volcán Poás permanece desde marzo en alerta naranja por el incremento de esta actividad eruptiva, por lo que las visitas están muy restringidas. El volcán, de 2.700 metros de altura, es un gran atractivo turístico que atrae miles de visitantes al año. Con estas imágenes nos vamos, pero ya saben que vamos actualizando contenidos en nuestra página web dw.com y también a través de nuestros canales de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo.